Hola a todos y todas, es un verdadero placer tenerlos por aquí en mi canal de YouTube, en este espacio llamado El Expreso con Iris, donde tenemos contenidos mucho más cortitos, mucho más concentrados, pero igualmente importantes para nuestra vida diaria. Mi nombre es Iris Luna Montaño, soy médica psiquiatra y estoy absolutamente convencida de la importancia de trabajar en el área de prevención en salud mental. Y por eso estoy trabajando en estos espacios. En el día de hoy vamos a tocar un tema bien interesante. Tiene que ver precisamente con el poder de la comunicación, el poder del lenguaje para podernos relacionar mejor con las demás personas, poder expresar de manera más clara las cosas que queremos y obtener del intercambio con el otro elementos que nos sirvan para nuestro crecimiento. Esto es verdaderamente importante. La comunicación y el lenguaje es algo tan cotidiano, pero a la vez tan complejo, que cumple tantos papeles, pero que finalmente lo tenemos como descuidado. ¿Qué tal si ponemos nuestra atención en este tema un ratito y tratamos de encontrar algunas claves para mejorar nuestra comunicación? Es decir, hacer de nuestra comunicación una herramienta más poderosa y más efectiva. El lenguaje es una herramienta maravillosa. Nos hace humanos el comunicarnos. Por otra parte, nos permite expresar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra creatividad. O sea, es una forma de exponernos frente al otro, de estar presente frente al otro, de ser un interlocutor con el otro. Porque si no tenemos una persona con la cual vamos a interactuar, pues ese lenguaje y esa comunicación no van a ser tan efectivas. Lo primero que quisiera mencionarles es que el lenguaje transforma. Y es cierto eso que decían acerca de que la palabra tiene algún tipo de poder. Y sí, recuerden que dependiendo del tipo de palabras que utilicemos, también de actitudes que tengamos frente a la otra persona, de gestos, incluso de silencios, se van a codificar y decodificar una cantidad de informaciones que van a llegar al otro. A veces no sabemos dar la información de la manera más adecuada. En ocasiones nos perdemos dentro de la misma jerga y empezamos a hablar cosas que de pronto no le resuenan al otro. Pero ¿qué está pasando? ¿Será que estamos verdaderamente atentos en el momento en que estamos hablando y expresando una idea? ¿Realmente estamos imbuidos en la conversación o estamos ocupados pensando en un sonido del celular o en otra cosa y no estamos poniéndole atención a la persona que tenemos al frente? Para que haya un adecuado lenguaje, necesitamos en primer lugar tener una disposición para comunicarnos. Y cuando tenemos una disposición, estar dispuestos a intercambiar esa información, a emitir unas señales con un contenido y un significado, esperar que esas señales lleguen a la otra persona, darnos cuenta si realmente lo que esa persona interpreta de lo que decimos es lo que quisimos decirle y en algún momento poderle contestar. Y para eso se necesita un intercambio de atención, de concentración, de respeto a la persona que tenemos al frente. ¿Cuántas veces nos metemos en conversaciones y ni siquiera participamos porque estamos ocupados utilizando el teléfono celular u otro tipo de cosas? Recuerden que
la comunicación es en un 30% verbal y tiene que ver básicamente con esos procesos de nuestro hemisferio izquierdo que se encargan de planificar, de organizar las palabras, de buscar cuáles son esas palabras adecuadas, esa precisión semántica, pero también hay un 70% que tiene un gran impacto en el otro, que son nuestros gestos, nuestras actitudes, la posición que tenemos, nuestras manos, lo que decimos, con qué lo acompañamos. El hecho de acercarnos demasiado al otro, de alejarnos del contexto, todo eso es demasiado importante y tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de comunicarnos. Recordemos entonces que si bien es cierto la palabra escrita, la palabra cuando la expresamos verbalmente, suele ser contundente, suele ser clara y dar un mensaje determinado, si sabemos escoger las palabras, si somos cuidadosos y estamos atentos a lo que estamos diciendo y si nos damos cuenta de que realmente estamos comunicando lo que queremos comunicar, entonces existe esa posibilidad interesante de un 30% de que la persona capte lo que le estamos diciendo. Pero si además acompañamos estas palabras con unas actitudes adecuadas, con una actitud empática, con una sonrisa, con una escucha atenta, con unos gestos congruentes con lo que estamos diciendo, esto va a reforzar mucho más esa comunicación y eso ya está absolutamente comprobado. Es importante ver que el lenguaje tiene un papel transformador y también es importante recordar que es también dinámico como somos nosotros. El lenguaje va cambiando. O si no, ¿qué me dicen de la aparición de los emojis y los emoticones que nos han ahorrado muchísimo tiempo a la hora de comunicarnos? Esto no puede ir en detrimento de lo que hemos aprendido del lenguaje escrito, porque cuando nosotros escribimos bien, con los signos de puntuación adecuados, con las comas en el lugar que deben ir y con una buena ortografía, pues obviamente estamos enviando un mensaje depurado, un mensaje adecuado para que la otra persona nos entienda y pueda y no se convierta en un jeroglífico. Muchas veces dicen que los médicos tenemos una letra ilegible y que es muy difícil comprender lo que estamos escribiendo, y eso puede ser cierto. Entonces, para poder tener una mejor comunicación, existen algunas claves y yo les voy a dar unas bastante sencillas. La primera es, hay que intentar desarrollar un lenguaje asertivo. En ocasiones, cuando tenemos, por ejemplo, una fobia social, somos personas muy tímidas, venimos de una familia donde no se expresan adecuadamente las emociones, donde se piensa todo el tiempo en complacer a los demás, podemos vernos apocados, podemos agachar la cabeza, podemos evitar tocar determinados temas, dar demasiados circunloquios, no ser precisos con el lenguaje y en ese caso estaríamos incurriendo en algunos errores que van después a hacernos sentir mal, porque cuando nos mostramos mucha debilidad y no hay firmeza en lo que estamos diciendo, hay algunas personas que se pueden aprovechar de esa situación, incluso utilizarla en nuestra contra. Por el contrario, tenemos casos donde tenemos mucha ansiedad, estamos desbordados por un agotamiento, por la ira, por una molestia, por algo que nos, el estrés. Entonces, en ese caso podemos tener una actitud de mucha rabia y ser agresivos y esa comunicación no nos va a permitir de ninguna manera encontrar una buena salida. Entonces, lo que vamos a intentar es desarrollar un lenguaje asertivo y para eso existe un entrenamiento en habilidades sociales. Tu psicólogo, tu psiquiatra, tu terapeuta te va a ayudar a encontrar unas herramientas para que logres ser asertivo. ¿Qué es ser asertivo? Consiste en expresar lo que verdaderamente piensas de manera directa, honesta y empática. Este tipo de comunicación es mucho más efectiva
que tener una expresión de sumisión, como les decía, con evitación de la mirada del otro, con la mirada baja, con un tono de voz bajita, con una postura defensiva, como escondiéndose, o tener un lenguaje agresivo donde no se tiene en cuenta el sentimiento del otro o el derecho del otro, donde se agrede, donde no se crea un buen ambiente y esto no va a ayudar, pero una actitud asertiva nos permite expresar lo que sentimos de la forma más adecuada, respetuosa, sin ser ni muy sumisos ni sin ser agresivos. Y esto es fantástico. Al comunicarnos de manera asertiva, podemos transmitir nuestras necesidades, nuestros deseos legítimos, de una manera racional y madura, sin provocar molestias o malestar a las demás personas. Segundo, la segunda clave que les diría es buscar un ambiente apropiado para expresarte. ¿Cómo sería esto? Hay que intentar mantener la comunicación eficaz teniendo en cuenta los siguientes requisitos. Primero, hay que tener una claridad en el contenido de lo que vamos a decir, que sean mensajes inequívocos. Segundo, tener precisión. La información que queremos compartir tiene que ser completa, no a medias tintas, no, completa y precisa. Tercero, hay que ser objetivos. El contenido tiene que ser veraz y auténtico y no ser parcial. O sea, debemos ser imparciales, auténticos y veraces. Lo cuarto, oportuno. Debemos transmitir el mensaje en el momento preciso, adecuado, en el estado más propicio. Cuando vamos a decir algo que es incómodo para alguien, no lo digamos delante de mucha gente. Vamos a otro lugar y tratemos de tener un diálogo cordial, amable y sobre todo respetando esos espacios. Lo otro, debe ser interesante el contenido de lo que digamos. No nos pongamos a hablar tonterías, porque muchas veces interrumpimos una discusión importante y no estamos aportando nada a la conversación, sino que la estamos cortando. Y por último, es muy importante la llamada precisión semántica, como lo mencionaba Albert Ellis, que quiere decir la palabra adecuada, la palabra que corresponde en ese momento para que sea absolutamente entendible. Intentemos eh, tener en cuenta el significado de las palabras y el efecto que dichas palabras producen en otros. Por ejemplo, el empleo de impresiones en el lenguaje inadecuadas puede generar mucho molestia, sufrimiento. Por ejemplo, decirte gordo, obeso, sidoso. Este tipo de apelativos generan inmediatamente una resistencia en el otro y además son irrespetuosos, no son adecuados. Bueno, otro punto importante que sería el tercero es hacer unas críticas siempre en forma constructiva. Desarrollar la buena costumbre de no provocar resentimiento ni generar daño a las otras personas. Las ideas de las otras personas las podemos señalar, podemos no estar de acuerdo, podemos discutirlas, podemos criticarlas. Se discuten las ideas, los problemas, pero no se ataca a las personas. No debemos atacar la esencia de las personas, atacar la esencia de lo que somos. Eso no es una buena estrategia de comunicación. Nos va a traer muchos dolores de cabeza. La habilidad de saber hacer críticas constructivas se convierte en un superpoder de la comunicación y nos va a ayudar a pasar momentos que pueden llegar a ser difíciles en caso de que no lo sepamos hacer, pero nos hacen considerar al otro de una manera diferente, si lo vemos de una manera respetable, si podemos hacer la crítica, pero que esté llena de cordialidad, en un ambiente agradable, en un ambiente donde las dos personas se retroalimenten y crezcan, pues esto es una gran cosa que tendríamos que aprender a practicar. Lo otro que les diría que sería importante sería que nos acostumbráramos a escribir, a tener diarios. Esto es importante porque
Aquí podemos tener la manera de contactarnos con nuestro lenguaje interior y nuestros pensamientos. Y también ver qué pensamientos, qué ideas o qué emociones se repiten y ver qué cosas nos están haciendo sufrir de manera perseverante. Esto es muy importante. Y lo último, que sería el quinto punto, sería leer mucho, leer periódicos, leer libros, leer poemarios, escuchar muchos podcasts, porque hacerlo a diario va a estimular la mente, va a mejorar nuestra atención, va a mejorar nuestra concentración, nos ayuda a reducir el estrés, nos hace sentirnos más seguros de nosotros mismos, amplía nuestros conocimientos, nuestro vocabulario y contribuye decididamente al desarrollo de un pensamiento crítico y nos hace volar lejos en el pensamiento. Y esto es algo muy beneficioso. Recuerden que el que lee con placer aprende sin querer. Estas claves para comunicarnos, si las empezamos a utilizar, pueden sernos de gran utilidad. Y lo más importante, recordemos que si somos conscientes de lo que decimos, probablemente no nos vamos a arrepentir más adelante. Y si además establecemos esa relación con la otra persona de una manera franca, asertiva, empática, honesta, pues nos vamos a sentir muy bien nosotros mismos y habremos comunicado lo que queremos comunicar al otro sin ninguna presión y sin ningún tipo de problema. Espero que este pequeño espacio les dé algunos elementos o herramientas para comunicarse mejor. Hasta pronto.